Hola, soy Chuli Herrera, artista cubano, y me encuentro aquí en La Habana. Normalmente, o sea, un día común para mí es levantarme temprano, hacerme mi café, para hacerme todo un cappuccino o algo parecido, darle comida a mi gato, llamado gato, y luego ya salgo de casa, camino al estudio. A 4 kilómetros está en mi estudio y a veces cojo taxi o a veces camino. O sea, como artista siento una afinidad completa por mi formación a la pintura como tal, a todo el proceso pictórico, eh, el hecho de, el hecho de sentir un detalle de la pintura, sentir lo mío, ¿no? Ver pasión o ver algo súper sui generis en un detalle. La formación que me dieron mis grandes maestros en la escuela, luego de la escuela, hicieron esa conexión, ¿no? Esa conexión con la pintura que no puedo dejar de identificar y entender un proceso sin que termine en pintura. Y lo otro que me sucede es mi conexión constante con el Internet. O sea, tenía una afinidad siempre con equipos, con la conectividad, también por mi trayectoria familiar de mi padre eléctrico, mi hermano informático. Siempre tenía algo que descubrir, ¿no? En el hecho del Internet o de los equipos electrónicos. En Camagüey 2011, creo, pagaba un CUC por entrar a un cibercafé, una casa que tenía internet y era ilegal que brindara ese servicio. Y nada, era como descubrir el Facebook, un blog que en aquel momento me estaba haciendo un blog, como un poco entrando a ese ciberespacio, ¿no? Era súper interesante y yo me sentía súper fascinado, como si igual estuviese pintando. Eso hizo que en el 2012 saliera todo un proceso de intento. Ahí sale Proyecto Cielo y luego continúa, o sea, Proyecto Cielo me abre al espectrum de trabajo y hace que ya le encuentre un sentido a todo esta vinculación que hago, ¿no? Ya en el 2017, cuando vengo a vivir a La Habana, ya venía indagando en procesos y un poco interactuando mucho con la plataforma de Instagram, de la cual era la que más sentía apropiada para mi uso. Y comienzo el desarrollo de hashtag Crónicas Sentimentales. Fue una serie que me marcó mucho y afianzó aún más esa vinculación de la pintura y el Internet. O el hecho de utilizar esa base de datos que se va creando en Instagram en este caso, para apoyar todo un discurso y una manera de expresarme, ¿no? Crónicas Sentimentales se basó mucho en escoger obras de grandes maestros que me han influenciado en toda mi carrera. Las obras más icónicas, o sea, en este caso fueron Rembrandt, Van Gogh y Edvard Munch. En este caso, en esta serie, o sea, podemos poner el ejemplo de la obra de El hijo pródigo de Rembrandt, una obra para mí fue súper impactante y formó parte de ese aprendizaje. Todo era a partir de mi experiencia con Internet, como según todas las aplicaciones que yo utilizaba en mi móvil, podía encontrar un discurso y encontrar ese paralelismo, ¿no? En que estaba en búsqueda. En aquel momento, 2017-2018, solo había parques Wi-Fi aquí en Cuba y simplemente tenía que estar de día o para aprovechar un poco o evitar el calor, era las noches en un parque de oscuro, sentado en un contén de la acera, buscando información, buscando y grabando pantalla hasta que encontrara o sea, todo el proceso, ¿no? Era buscar en Google todo referente a esa obra, o sea, ponía El hijo pródigo de Rembrandt y hacía una traducción del hijo pródigo de Rembrandt al holandés, que era Verloren Zoon, y ese nombre traducido pegaba todas las palabras y hacía un hashtag, a ver si existía ese hashtag en Instagram. ¿Qué me proporcionaba eso? Pues que toda esa base de datos, si existía ese hashtag, eran de holandeses o personas que estaban en Holanda refiriéndose a la obra o al sentido histórico o bíblico o algo hacia esa obra, a ese artista. O sea, toda la búsqueda se circunscribe a la cultura holandesa. Entonces, en esa base de datos, que de momento un hashtag de estos podría tener 5 o 6 fotografías o 1500 fotografías, o sea, era un poco
hecho del trabajo sentado en el parque buscando y buscando una fotografía que a mí como artista me impactara, o sea, sintiese una afinidad con esa fotografía, con la información que me brindaba y pudiese verla el modo pictórico, además que me diera el discurso que quería. Y bueno, al final encontraba la fotografía y la pintaba al tamaño original de la obra de la que partía. O sea, en el caso de El Hijo Pródigo, el tamaño es el real que está en San Petersburgo, en el Hermitage. Y cada obra cambiaba según, o sea, el formato de la obra era utilizar esa fotografía que había seleccionado y pintarla en ese formato, ¿no? O sea, en este caso, el descendimiento de la cruz de Rembrandt, el grito de Munch, y así iba encontrando un discurso que me sintiese completamente pleno en tema pictórico, porque una de las cosas que encontré del proceso de pintura era como representar todo lo que me habían enseñado estos grandes maestros, o sea, esa agresividad de Munch, esa energía de Van Gogh o esa sensibilidad y sentimiento de Rembrandt. O sea, era un poco aunar todo ese background y representarlo en un lienzo, que es lo que vemos al final, ¿no? Y esos tres artistas, yo los siento muy propio, los siento demasiado cercano. El hecho de un detalle de Rembrandt o un detalle de Van Gogh, un detalle de una pincelada de Munch, cómo tienen sangre. O sea, yo tengo esa frase muy propia de sentir sangre en el lienzo y creo que eso es lo que trato también de hacer en mi pintura, ¿no? En Como Yo Puedo, utilicé la geolocalización para buscar otra manera para encontrar esa herramienta que me diera opciones a decir lo que quería, ¿no? En este caso era todo el proceso de la exhibición, o sea, todo el background de esta serie es utilizando el hecho de la evolución del autorretrato que simplemente lo hacían los artistas. Era algo muy personal de los artistas hasta nuestra actualidad, que ahora con la tecnología y los móviles podemos hacernos selfies todo el tiempo y simplemente es una evolución del autorretrato al selfie. Y era regresando a esos grandes maestros de la pintura que fueron icónicos en el autorretrato, o sea, Frida Kahlo, Rembrandt, Van Gogh, Durero, que hicieron hito en la historia. Y encontrar en Instagram las casas museos donde esas artistas supuestamente pudieron haber pintado gran parte de su obra. Y la idea era encontrar en esa ubicación de Instagram, encontrar un selfie tomado en un espejo donde supuestamente ese artista se pintó o un cristal donde exista ese hecho del selfie, del mirror selfie o el selfie en el espejo, no obviando todo tipo de selfies comunes directos al móvil, sino utilizando esa sensación de fotografiarte reflejado en un espejo o un cristal. Era esa poética, ese ritmo, ¿no? Y nada, fui con esa búsqueda encontrando un selfie determinado que me impactara, fuera atractivo a mi vista de pintor, tanto en crónicas sentimentales como en Como Yo Puedo. Cuando yo exhibo las obras por primera vez, subo las fotografías a Instagram como plataforma madre de estos proyectos y etiqueto a la persona de la cual yo hurté esa fotografía. Y ahí comienza un diálogo completo distinto. La obra del Hijo Pródigo de Rembrandt es casualmente un grupo musical de Holanda y nada, fueron a un show de televisión hablando sobre el proceso y cómo aparecieron pintados en La Habana, salieron a un periódico hablando sobre la información con fotografías de la obra mía. Entonces todo ha sido como bien recibido por la parte de los usuarios. Y así o sea, he ido encontrando esa similitud en la pintura y en los procesos dentro de Internet. En plena pandemia, uno de los proyectos que desarrollé literalmente para el IGTV de Instagram fue Amigos from Home. Fue a partir de la desolación que teníamos dentro de casa, trancados, sin ver amistades, sin tomarnos una cerveza o un café. Eso generó que me preocupara y me hiciera una interrogante sobre esos amigos que están lejos, que somos artistas, y también el hecho del intercambio de obras. ¿Sabe? A veces se ha perdido mucho eso cálido de hacernos un obsequio de artista a artista
Y nada, lo que hice fue convocar 10 artistas y hice un proceso de filmación. Eso terminaba en un video que directamente era en vertical para para la plataforma de Instagram. Fue una interacción interesante desarrollada simplemente, literalmente para Instagram. En sí, soy pintor. Para mí, el mejor modo de expresarme es a través de la pintura. Sin embargo, toda mi creación tiene una conexión con las prácticas digitales de una manera profunda. El uso del hashtag y los motores de búsqueda me permiten generar una actualización de esas obras de estos grandes maestros, enfocado directamente desde la visualidad de la sociedad actual. Es hacer esas interpretaciones de cómo en el tiempo han continuado esas mismas esencias de lo que eran esos grandes maestros para mí. Por eso, el entender cómo funciona el algoritmo de Instagram, cómo son verdaderamente funcionales los hashtags y el cómo estas plataformas se adaptan a las prácticas sociales en sí, son parte de mi día a día y de mi aprendizaje. Existen otros parámetros que utilizo como la geolocalización dentro de la propia plataforma de Instagram, en combinación con la estética del retrato, su función a través del uso del selfie, investigando sus variantes, las características sociales y psicológicas de cada uno de ellos. Y en este caso escojo directamente el mirror selfie como la metodología más cercana a lo que yo entiendo y quiero lograr para hablar del retrato. Las dinámicas en las que funciona el Internet hoy en día están enfocadas en la manera en la que funciona la sociedad y no es nada diferente en cómo los grandes maestros de la pintura creaban sus trabajos en otros siglos.